¿Cuáles son las pruebas genéticas más útiles en la epilepsia? No todo es lo mismo, nos dice el doctor Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, decía Albert Einstein que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. No es infrecuente escuchar a familias o incluso profesionales del área de la salud defender el desconocimiento de la causa de la epilepsia de sus hijos o pacientes respectivamente, argumentando haber realizado todos los estudios, incluso los estudios genéticos. Intentar resumir los posibles estudios genéticos de la epilepsia es imposible en un vídeo como este. Debemos empezar defendiendo que a veces la propia experiencia del profesional relacionado o que estudia la epilepsia y la genética pueden llevar a dirigir el diagnóstico genético en algún caso, a veces con pruebas relativamente sencillas. En otros casos nos toca recurrir a pruebas que analizan o hacen un barrido de nuestro genoma con pruebas genéticas que tienen diferente resolución. Debemos recordar que nuestro ADN está formado por una serie de nucleótidos, cada uno con sus bases, y las técnicas que mencionaremos pueden detectar alteraciones de varios o miles de bases, o incluso hasta de una sola base. El cariotipo analiza así el número de cromosomas de la célula de un paciente y la estructura de los mismos. Esta técnica puede detectar solo alteraciones mayores de 3 a 5 millones de bases, es decir, alteraciones grandes. Una técnica de mayor resolución serían los arrays CGH o hibridación genómica comparada. Esta analiza el ADN de la célula del paciente, hibridando, uniendo miles de pequeñas ondas o fragmentos de ADN complementario que se tienen que unir al ADN del paciente. Esta técnica puede detectar deleciones o duplicaciones de 25.000 a 100.000 pares de bases, es decir, una resolución 100 veces superior a la del cariotipo. Las técnicas más novedosas y revolucionarias son las relacionadas con la secuenciación de nueva generación. El ADN se fragmenta, amplifica y los fragmentos se secuencian base por base o por conjunto de base. Se precisa después un software muy especializado. Esta técnica puede detectar, por tanto, alteraciones en un solo nucleótido o base. En este tipo de estudios incluiremos los paneles, es decir, estudiar un número concreto de genes. El exoma clínico, que estudia entre 4.000 y 6.000 genes relacionados hasta la fecha con enfermedades conocidas. Al exoma completo, que estudia todos nuestros genes, 20.000 aproximadamente. O al genoma completo, que analiza todos nuestros genes, exones, y las regiones no codificantes que se sitúan entre dichos genes. Dicho de otra manera, los intrones. Llevando estos términos complejos al mundo de la epilepsia, ya podemos avanzar que el cariotipo tendrá una rentabilidad diagnóstico-causal baja. Según el estudio de Zucker y colaboradores de la Universidad de Leipzig, publicado hace 2 o 3 años, el cariotipo solo detectará la causa de la epilepsia en el 2% de los casos. El estudio realizado por Castells y colaboradores en el 2016 del Hospital de Vall d'Hebron nos recuerda que la tasa de diagnóstico causal con arrays en la epilepsia se sitúa en el 7%. Un estudio metaanalítico publicado un año después y dirigido por el doctor Sánchez del programa de genética de la epilepsia de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Barcelona nos muestran la rentabilidad de diferentes técnicas en la identificación de la causa de la epilepsia en estos pacientes. Este estudio revela cómo los microarrays definen la causa en el 8% de los casos, mientras que los estudios de secuenciación, incluyendo únicamente paneles y exomas clínicos, ya aportan la causa en el 23 y 45% de los casos respectivamente. Retomando los resultados del estudio de Zucker, estos obtienen una mayor rentabilidad por el hecho de hacer un exoma completo. Prácticamente el 50% de los casos diagnosticados, el 50%. ¿Cómo podemos incrementar aún más la rentabilidad de estos estudios según nuestra propia experiencia y los datos del estudio metaanalítico de Michel Clark y colaboradores publicado en el año 2018? Realizando estudios de secuenciación exómica completa, pero en trío, es decir, analizar al paciente y a los padres desde el primer momento. Nosotros llevamos trabajando más de 10 años con esta técnica y puede incrementar la tasa diagnóstica un 200%. Realizando estudios de secuenciación genómica completa,
Si bien en nuestra experiencia no hemos conseguido mejorar en exceso la tasa diagnóstica frente al exoma completo en trío, aquí nos queda por saber. Formando profesionales en el conocimiento de estas técnicas y en el análisis del resultado, y o colaborando directamente con genetistas clínicos que incrementan la tasa diagnóstica un 30-40% según los estudios de Michelle Clark o los estudios de Christopher Mack y colaboradores del año 2018. ¿Y cuál es mi opinión? Todos los problemas de la salud deben ser abordados adecuadamente, sin duda, pero cuando hablamos de problemas como la epilepsia, la discapacidad intelectual o el autismo, algo que ya hemos tratado en otros vídeos, los estudios genéticos de alta resolución son esenciales y absolutamente necesarios. Y deberíamos recurrir probablemente a los estudios de mayor tasa diagnóstica desde el minuto 1. El conocimiento temprano tiene implicaciones impactantes en el diagnóstico, en la evitación de pruebas innecesarias, en el consejo genético hacia el paciente y la familia y, por supuesto, puede tener una relevancia trascendental en el manejo clínico y terapéutico. Anticipar y aportar el tratamiento más específico en base a la causa o el más eficaz y empleado en base a la experiencia en otros pacientes con un problema idéntico o parecido puede ser crucial en la epilepsia. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes. Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.